Buenos días, hermanos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Julio Fernández Techera de Montevideo. Hoy tenemos un texto de San Mateo que nos dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán en los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre, pero el que persevera hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Este texto del evangelista Mateo se escribió en un tiempo de persecución de la comunidad cristiana. Apenas muere Jesús, resucita, y después de Pentecostés, los apóstoles y los demás discípulos comienzan a anunciar la buena noticia de Jesús. E inmediatamente comienzan a recibir rechazos, a ser incomprendidos, los llevan a las cárceles, matan a algunos en Jerusalén mismo, como a San Esteban, y empiezan a vivir lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Y empiezan a recordar las enseñanzas que Jesús les había dado para esas situaciones. Jesús había dicho: el discípulo no es más que su Señor, y por tanto, si a mí me persiguen, a ustedes también los perseguirán. Y los quiso preparar para esta situación para que también la pudieran vivir con sentido. No se trata simplemente de decir van a sufrir, no. Si quieren ser realmente discípulos, si quieren ser testigos, y de ahí viene la palabra mártir, testigo, bueno, prepárense para eso. Y los van a comprender incluso sus hermanos, sus padres o sus hijos, y los van a entregar. E incluso en algún momento dice en el Evangelio, algunos creerán que darán culto a Dios cuando los persigan. Y dice, no se preocupen por esos momentos, por lo que van a decir o cómo se van a defender. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y en ese hablar del Espíritu en nosotros nos está diciendo, Dios va a estar con ustedes en ese momento. Como lo estuvo con Jesús en la cruz, como lo estuvo con Jesús en el huerto de los olivos, como lo estuvo con Jesús en los momentos más difíciles de su vida. La invitación es a vivir como testigos y a vivir con sentido. También es importante reconocer que no siempre que nos persiguen o que nos rechazan tiene que ver porque somos testigos. A veces tiene que ver con nuestros pecados, con nuestra incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con la manera agresiva que podemos tener a veces de anunciar lo que no debería ser anunciado con agresividad. Pero más allá de eso, que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que saber distinguirlo, por qué la gente nos rechaza. Bueno, pero ahí lo sabemos por la historia de la iglesia, que mucha gente, muchos santos, muchos discípulos de Jesús han sido incomprendidos, rechazados, asesinados, expulsados de sus lugares. Lo ocurrió en el Imperio Romano, pero ocurrió también en el siglo XX, tan cercano a nosotros, que fue el siglo donde hubo más mártires en la iglesia, en muchos lugares, ¿no? No solo en los lugares no cristianos, sino en algunos países de fuerte tradición cristiana, como España, como México y como tantos otros de Europa. Lo que nos invita a Jesús también es a ser lúcidos, sean sagaces como serpientes, pero mansos como palomas. No se trata de ser buenos y tontos, sino de ser buenos y listos también, prudentes. No se trata de buscar el martirio por mi propio orgullo, que nos podría pasar para destacarme, sino sufrirlo por dar testimonio de Jesús, por anunciar una buena noticia. Y además viviéndola como la vivió Jesús, desde el perdón, desde la misericordia, desde la entrega,
a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivirlo así siempre, las pequeñas incomprensiones de nuestras vidas o las grandes. Y que Él nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.